Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer, la primera ministra británica, Theresa May, ofreció declaraciones tras su reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, en el que anunció medidas para reforzar la vigilancia policial y planteó la necesidad de que se adopten medidas más duras frente a estos ataques que, junto con el del sábado en la noche, es el tercero en los últimos 3 meses. Este último con un saldo de 7 muertos y 48 heridos, mientras que el de Manchester pues trajo un saldo de 22 víctimas mortales. Y es importante destacar que la primera ministra también planteó que habían llegado al consenso de que las elecciones generales se mantienen para el próximo jueves. En el día de ayer también se produjo el concierto benéfico de Ariana La Grande en honor a las víctimas que tuvieron el saldo de 22 en el concierto que ella ofreciera en Manchester. Esta situación ha terminado influyendo de manera importante en la agenda electoral del Reino Unido, que vamos a analizar, porque apenas a una de las elecciones en el Reino Unido, los sondeos dibujan una tendencia clara y sorprendente al mismo tiempo, y esto es importante analizarlo a la luz de lo que hemos estado viendo en Europa. La vuelta al bipartidismo, conservadores y laboristas, los dos grandes partidos que se han alternado tradicionalmente en el poder, sumarían un apoyo superior al 78%, un umbral que no se alcanzaba desde 1979, de acuerdo a los últimos sondeos. La debacle del Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, en inglés United Kingdom Independence Party, o UKIP, es un partido político de derecha populista británico fundado en 1993, una formación euroscéptica que jugó un rol estelar en el Brexit, la crisis del UKIP y el limitado éxito de la apuesta pro-europea de los liberales demócratas convergen en una ruptura de la tendencia a la fragmentación del voto que dominó las últimas elecciones, en las que estas dos últimas fuerzas pues habían logrado una importante votación junto al bipartidismo tradicional de los conservadores y los laboristas. Para muchos, luego de estas elecciones, se pensó que el bipartidismo estaría muerto y sostenían los analistas en los días previos de las elecciones anteriores generales, hace tan solo 2 años. El antieuropeo y populista UKIP acababa de ganar los últimos comicios a escala nacional, las elecciones del Parlamento Europeo del 2014. Los liberaldemócratas, que en los generales del 2010 habían cosechado nada más y nada menos que un 23% de los votos, gobernaban en coalición con los conservadores en el primer ejecutivo de coalición desde el gabinete de Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial. El conservador David Cameron y el laborista Ed Miliband sufrían en los sondeos para sumar entre los dos apenas un 65% del voto. Migajas, si se tiene en cuenta que a mediados del siglo XX el 97% de los votantes optaba por uno u otro partido de estos dos tradicionales, conservadores y laboristas. El tablero político se había agitado y nadie sabía con exactitud hacia dónde iban a acabar las piezas. Si nosotros vemos entre el año de las elecciones de 1997, la suma entre los laboristas y conservadores era un 73,9, en el 2001 un 72,3, en el 2005 67,6,
unos 7 puntos por debajo. En el 2010, 65,1. Es decir, que fue disminuyendo y aumentando el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacionalista Británico. El 7 de mayo del 2015, David Cameron logró una inesperada mayoría absoluta en la Cámara Baja. Para los analistas, la voluntad de completar el proyecto económico que en 5 años ha sacado al Reino Unido de la recesión y ha logrado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,8% en el año 2014, sumado al temor de la alternativa de un gobierno eslavo del nacionalismo escocés, llevó a los británicos a votar masivamente al Partido Conservador de David Cameron en las elecciones generales del 2015, arropado por una holgada mayoría absoluta de 331 escaños, el 36,9% de los votos, que ninguna de las decenas de encuestas previas pudo anticipar y que supera las más optimistas expectativas de los propios ganadores. El primer ministro David Cameron volvió al Ejecutivo para anunciar que volverá a formar gobierno, esta vez en solitario. Para Cameron, nada se interponía en el camino hacia la celebración antes del final del 2017 de un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea, algo que realizó el 23 de junio del 2016 y que luego de perder, David Cameron renunció introspectivamente en agosto para dar lugar a la sucesión dentro del Partido Conservador, que terminó eligiendo a Theresa May como su primera ministra. Al mismo tiempo de agendar Cameron el resto de redefinir su identidad en el seno de la Unión Europea y el mundo y dentro de sus propias fronteras, dada la compleja territorialidad que plantea el impresionante auge del nacionalismo escocés, el otro gran ganador de esas elecciones, y dijo en su discurso luego de visitar a la reina: gobernaremos como el partido de una nación, un reino unido. Cumpliré mi palabra e implementaré lo más rápido posible la devolución de poderes a Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Los gobiernos de estas naciones serán más poderosos y tendrán más posibilidades. En Escocia nuestros planes son crear el más fuerte gobierno autónomo de todo el mundo. El resultado de las elecciones provocó la dimisión en cadena en apenas 3 horas de los 3 líderes de los partidos perdedores. Así terminó la última batalla del líder laborista Ed Miliband con una derrota monumental. Los laboristas se quedaron con 232 escaños, un 30,4% de los votos, 48 menos que los que lograron en el año 2000, que les condujo al menor peso parlamentario que han tenido desde que Neil Kinnock perdió ante Margaret Thatcher en 1987. Tal y como hemos comentado, el 7 de mayo del 2015, Cameron logró una inesperada mayoría absoluta en la Cámara Baja. Los expertos constitucionalistas que llevaban semanas especulando sobre los diferentes escenarios que ofreció el derecho consuetudinario para sobrevivir a un parlamento ingobernable resultaron fallidos. De todas formas, pese a la frágil mayoría de Cameron, los conservadores solo obtuvieron el 36,8% de los votos, que sumado al 30,4% de los laboristas, situaban a los dos grandes partidos en 67,2%. Eran las terceras elecciones generales consecutivas en que el apoyo a los dos grandes partidos estaban por debajo del 70%. 2 años más tarde, ante las elecciones anticipadas que se celebran el próximo jueves 8 de junio, los últimos sondeos sitúan la suma de los conservadores y laboristas por encima del 78%. Se trataría del mayor apoyo de los dos grandes partidos desde que Margaret Thatcher ganó sus primeras elecciones en 1979. El declive del bipartidismo ha terminado, de acuerdo a Patrick Duckley, profesor de Ciencias Políticas de la London School of Economics. La principal razón es el suicidio que han cometido los otros 2 partidos nacionales. Los liberaldemócratas siguen pagando por sus años en el gobierno de coalición. El Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, por su parte, se hunde
al carecer de un plan para después del referéndum europeo del Brexit. El viacrucis que ha atravesado el UKIP desde el 23 de junio del Brexit sería cómico si no se tratase de un partido que obtuvo 1 de cada 8 votos en 2015 y que prácticamente ha marcado la agenda política de las dos últimas legislaturas. Las encuestas pronostican al UKIP un desplome hasta el 4% del voto nacional. Si los sondeos anuncian una vuelta al bipartidismo, la propia campaña no hace sino reforzar más esta tendencia. Confiando en la imagen de no apto para primer ministro que para buena parte del electorado tiene el laborista Jeremy Corbyn, el planteo es Theresa May o Jeremy Corbyn. La bipolaridad de la campaña ha hecho que las dos grandes hayan subido sustancialmente en las encuestas desde que el pasado 18 de abril Theresa May anunció las elecciones anticipadas. Esperaremos los resultados de estas importantes elecciones y cómo se mueven las fuerzas al interior del Reino Unido. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.